Yo soy parte del club de la Academia de Tiro con Arco. Nuestro campo de tiro es este. Hace parte de lo que sería la sede de Banco Provincia. Esta sería como mi casa, más o menos. Yo tiro con arco acá en Argentina desde hace 3 años. En el 2021 empecé, cuando abrió la academia. Yo cuando vivía en Guatemala tiraba con arco desde los 12, 13 años hasta los 17 años. Fui parte de la selección nacional de tiro con arco en Guatemala. Esa fue mi bienvenida al tiro con arco. Es un deporte que amo. Mi sueño siempre fue dedicarme a esto. Eventualmente nos tuvimos que alejar hasta que, bueno, nos volvimos a encontrar. Este, de hecho, es mi arco de cuando era chica. Por lo menos el Riser, después un par de cositas más, pero este es mi arco de siempre. Volví al mundo del tiro con arco hace 3 años. Por lo que he estado viendo ahora, el deporte en Guatemala creció muchísimo a comparación de lo que era cuando yo vivía. Ya era un deporte, éramos muy pocos, y de hecho yo hacía parte de como esa expansión de llevar el deporte un poco a las afueras de lo que es la capital, a los departamentos en Guatemala. Me acuerdo haber hecho viajes justamente para hacer demostraciones de tiro con arco, y ahora veo que hay clubes y un montón de chicos y chicas tirando. De hecho, también en Guatemala tuvo un representante paralímpico tirando ahora en las Olimpiadas. Así que la verdad el deporte creció un montón. En Argentina, por otro lado, ahora también es un deporte, no te digo extremadamente popular, pero es un deporte que se practica muchísimo. Hay muchos clubes a lo largo y ancho de Argentina. No estaría tan segura de qué tan popular. Creo que capaz un poquito más popular en Guatemala ahora de lo que es acá. Esa historia fue, sí, un amor a primera vista, la verdad. Yo estaba en el colegio e llegaron arqueros por medio de un exalumno del colegio a hacer una demostración de tiro con arco. Estábamos todos en el gimnasio y hicieron un cuadradito y vi los arcos y me gustó muchísimo. Hice la fila para ir a probar y fue el flechazo justamente. Me movió muchísimo y como que se dio todo para que yo pudiera ir a entrenar, porque el club estaba muy cerca de la casa de mi papá, entonces podía ir tranquilamente, no tenía mucho problema con que me fueran a buscar o que me lleven, así que también eso ayudó un montón, porque si no era medio complicado porque tenía horarios complicados en el colegio. Entonces se acomodó todo para poder practicar esto. El arco y flecha que se usa es un arma, porque esto, bien o mal, es peligroso. Tenemos muchísimas reglas justamente para que no se vuelva un peligro acá mismo, ¿no? La idea de esto es que sea un deporte. Esto es un deporte olímpico. De hecho, este es un arco olímpico. No hay ningún otro arco, porque hay muchas modalidades, que vayan a las Olimpiadas. Es este específicamente. La diferencia y lo que se busca diferenciar la World Archery, por lo menos, es que justamente es un deporte. No estamos buscando ni practicar caza, ni buscar de ninguna otra forma acercarnos a lo que sería la cacería con tiro con arco, con flechas. Existen las modalidades en otras formas, a otros arcos, sí, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, como indumentaria también tenemos que representarlo, y el hecho de alejarnos es no usar absolutamente nada que tenga camuflaje, ni nada que se asemeje a algo parecido a indumentaria de cacería. Fue, sí, como ¿por qué, no? O sea, ¿qué es el tiro con arco? Nadie conocía tiro con arco, no. El club en Guatemala es un club conocido, es el club de caza, tiro y pesca. También es un lugar donde se practicaba tiro deportivo. Era donde la gente iba a practicar con armas también, entonces era como, ¿qué onda? ¿Dónde se practica realmente? Mi papá lo conocía el lugar justamente porque es un lugar emblemático en Guatemala, y bueno, o sea, todo lo que era deporte a mí siempre me gustó, y compartirlo con mi familia, algo que claramente me iba a hacer bien, era, sí, dale, andá, vamos, arrancá. Además está acá cerca, no tampoco significa una movilidad tan grande, por lo menos al principio, hasta que, bueno, sí, tuve que empezar a tirar distancias largas, que como acá, ¿no? Teníamos que irnos a un lugar más alejado, que por suerte también mis papás me acompañaron un montón en ese sentido. Me llevaban, me traían tantas veces
como era necesario. Los fines de semana estaban abocados a mí directamente. Era, Lisa tiene que ir a tirar a la mañana, hay que llevarla, hay que ir a buscarla a la tarde. Así, mi hermano, mi mamá y mi papá. A ver, ¿quién le toca ir a buscarla? Uno empieza viendo a ver si este es un deporte que le gusta. Si te gusta, si estás mentalmente preparado para esto, porque también puede ser un deporte para practicar, ir y que sea un hobby. Después uno va sintiendo si quiere realmente tomarlo por el lado más competitivo, ¿no? Y ahí es donde también entra mucho en juego quiénes acompañan en todo esto. Por mi parte, en Guatemala fueron viendo que tenía como las ganas y el talento y la constancia de ir a entrenar, y me fueron acompañando, cambiándome arcos, dándome flechas, e ir a competir por Guatemala en aquel momento. Acá, en este club, es más o menos la misma dinámica. Vienen las personas que quieren probar el deporte, se les da un arco, flechas y empiezan a tirar. Y así hasta que dicen, bueno, sí, quiero practicar este deporte, y pueden comprarse un arco para empezar. Después, dependiendo de las ganas también de hasta dónde quieran apuntar, es ir mejorando ese arco, comprarse otro, también dentro de las posibilidades, ¿no? Porque es un equipo relativamente caro. Y encima que no se hace acá, son equipos que se hacen afuera. Un poco y un poco. Fui durante mucho tiempo, creo que la única chica, por lo menos en mi categoría, en estar en la selección, y me fueron acompañando muchísimo. Cuando se hace como esta campaña de apertura del deporte, que se vea un deporte que se da a conocer, entraron otras personas. Fue una cuestión ahí de tratos un poco raros que no me gustaron. También un poco de mi cabeza de adolescente, que no sé si rebelde sería la cuestión, pero estaba terminando el colegio, tenía que pensar en qué iba a hacer después del colegio, tenía muchos planes de irme a vivir a otro país, los dramas del momento también, eran 17 años, y bueno, termino decidiendo no tirar más con arco y venir a vivir acá a Argentina. ¿Por qué Argentina? Yo fui a un colegio francés. La idea original durante toda mi vida era irme a vivir a Francia, pero para irme a vivir a Francia necesitaba que pasen un montón de cosas, y una de esas que no pasó era ganarme una beca para poder estudiar en Francia. No pasó, la verdad esa fue una de las grandes tragedias de mi vida, porque había sido mi sueño de siempre, no sucedió. En ese momento el que era mi novio también me corta, era mi primer novio, era todo trágico, y digo, bueno, no, está bien, no fue Francia, pero necesito salir de acá. Necesito alejarme del arco, alejarme de Guatemala, alejarme de todo esto quilombo, y se van a reír, pero yo era muy fan de Floricienta. Y yo veía en Disney Channel, cuando hacían, no sé, cosas en el Gran Rex, veía el obelisco, y me llamaba mucho la atención Argentina, y justo se da que por un amigo me comenta que hay otro amigo viviendo en Argentina, en La Plata, estudiando física, que era lo que yo quería estudiar. Y me dice, no, hablale, preguntale a ver qué onda. Le hablo, le pregunto, me dice, no, sí vivo en La Plata, en la universidad, estudio en la Universidad Nacional. La ciudad es específicamente de estudiantes, es una ciudad muy amigable para el extranjero, es una ciudad relativamente chica, ordenada, y hay un montón de estudiantes justamente. Me convenció, me dice, hay una plaza cada 6 cuadras, así que tenés para caminar, hacer lo que quieras. Y me convenció, y en aquel momento la verdad era una idea hermosa, me emocionó muchísimo, y ahí empezó el proceso durante 4 meses más o menos de, bueno, en febrero me voy. Y nada, Argentina, y La Plata específicamente. Tenemos acá el... Fue un amor-odio en ese momento, por lo menos, no con mi arco, con el deporte en sí, ¿no? Venía a vivir a otro país, no tenía ni idea de a dónde iba, porque yo nunca había venido a Argentina. Venía sola, no venía con mi mamá, mi papá, no venía a darme con alguien que conociera, tampoco así estrictamente conocerlo de toda la vida. Vine a dar a una casa de una conocida de la familia que me hospedó un par de meses, y
y no sabía qué traer tampoco, o sea, tengo que llevar mi ropa y qué más. ¿Qué habrá en Argentina? ¿Venderán esto? Porque en aquel momento no existía WhatsApp para empezar, no existía el internet tal cual lo conocemos hoy, de la facilidad de saber qué existe en el otro lugar. Sí, en febrero cumplo 14 años de estar acá. Era bueno, 2 valijas con sobrepeso de lo que sea que yo consumía en Guatemala y vamos, y no podía traerme el arco. Después cuando me acomodé dije, bueno, sí, venden esto, no me lo tengo que llevar, tengo espacio para comida de Guatemala, bueno, el arco también. En ese primer año, de hecho, fue el primer contacto con lo que después iba a ser esta academia. Fue mandar mails a ver dónde se podía practicar este deporte. La mamá de una amiga, me ayudó y se puso en contacto con Jorge Cabrera. Jorge Cabrera es el papá de Rodri Cabrera, que es el director de esta academia. Que él en aquel momento era el entrenador y tenían la sede del club, de ese club, en Tiro Federal. Pero también me daba un poco de miedo porque Tiro Federal está en Berisso. Yo no tenía un año de estar acá en La Plata, entonces era moverme con mi equipo a un lugar que es tomarme micro. Yo me perdía yendo a la facultad, no lo veía muy factible en aquel momento. Si era algo más o menos cerca que podía llegar caminando, lo consideraba, pero después no. Cuando me traje el arco me inventé un paraflechas, tiraba en el techo del edificio donde vivía a 3 metros para practicar más o menos y recordarme un poco. Pero después cuando me di que no podía seguir practicando, lo guardé y quedó guardado. Cajita y estuvo guardado muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 años. 10 años, sí. Porque salió de su caja de vuelta en el 2021. O sea, 2012, que fue que vino directamente acá, ahí fue la última vez que lo usé. Porque encontré este hermoso lugar, la verdad. ATA, la Academia de Tiro con Arco, que la historia de cómo fui a dar acá es también como esas películas, sí, porque decir, bueno, la vida encontró la forma de volverme a poner en un lugar donde yo me iba a sentir cómoda haciendo esto que tanto me gusta. Esos 10 años, parte lo dediqué a hacer danzas clásicas. Justamente estaban creando la academia y mi primo le cuenta a su prima, mi amiga hace clic y dice, pero tengo una amiga que tiraba con arco, le voy a decir que van a abrir una academia. Me dijo y fue como mensajito por Instagram, hola, ¿qué tal? Soy Lisa, no sé qué, bla, bla, bla. Me responde Rodri y me dice, sí, dale, venite a la clase de prueba. Llego a la academia en Belgrano, en el Club Belgrano, en La Plata. Entro, estaba muy, muy contenta, lo veo a Rodri, lo saludo, le digo, soy Lisa, volteo a ver así, le digo, casi ni saludándolo, digo, ¿esa es Fer Faisal? Y me dice, sí, ¿cómo sabes? Digo, no, porque competí contra ella. De repente veo que me mira Fer y me dice, nena, ¿qué haces acá? Y ahí empezó todo. Quería que fuera otra cosa, que no fuera lo mismo, con las mismas sensaciones con las que me fui del deporte, justamente. Quería hacerlo bien. Y parte de hacerlo bien me ayudaron muchísimo Rodri y Fer a volver a enamorarme realmente del deporte. Empecé de cero, absolutamente de cero, como que si no supiera hacerlo, aunque claramente sabía hacerlo, ¿no? Era aprender de vuelta cuáles son las formas correctas de pararse, de respirar, de agarrar la flecha. Hice el curso de iniciación, hice toda la escuela de tiro con arco de vuelta, desde competir de 20 metros hasta paulatinamente llegar a 70 metros. Eso fue todo lo que hice el año pasado. Y justamente esta vez hacer bien las cosas, con una cabeza de una persona de 30 años también, el manejo también, el conocimiento de mi cuerpo, de mi cabeza, del deporte, lo que ya sabía que significaba, la mentalidad de 2 grandes deportistas como son Rodri y Fer, ayudándome a crecer, sabiendo que yo ya tenía un pasado en esto, fue otra cosa. Armar mi arco, o sea, haberlo armado por primera vez, porque al principio esta no era así tal cual está hoy. Ponele las palas y el estabilizador lateral, porque no tenía fuerza yo en ese momento, o sea, el arco pesará unos 4 o 5 kilos levantarlo, no tenía fuerza para hacerlo y tampoco tenía 34 libras de fuerza porque tampoco tenía fuerza en ese momento. Entonces fue también todo un proceso de volver a encontrarme con mi arco. La verdad no me molestó en absolutamente nada, porque realmente quería
hacer bien las cosas. Sabía que venía con errores de los que me acuerdo, con malas experiencias en el arco, con frustraciones impresionantes de por qué justamente me quise alejar tanto del deporte que no, quería hacerlo bien, quería recuperar una buena técnica. En ese momento tenía algo que se llama target panic, que es el hecho de no poder apuntar bien al amarillo sin sentir miedo, sentir una ansiedad de, uy, la voy a cagar. Entonces yo apuntaba y soltaba la flecha. Tenía el recuerdo, o sea, en el momento en el que agarro el arco, lo primero que se me vino fue esa sensación de unas últimas competencias en Guatemala en la que estaba a 30 metros y me entraba en pánico, porque me sentía mal, quería recuperar confianza. El deporte en sí es muy lindo, no fue nunca nada con el deporte en sí, fue con mi experiencia con el deporte, pero sí, las Olimpiadas, más vale. Tampoco era un deporte que eran mucho, por ejemplo, en los canales acá en Argentina, era lo que pantallazo de lo que iban mostrando en el momento, y después también, o sea, cuando empieza a surgir Instagram, YouTube y todas estas cosas, bueno, ahí un poquito más. Vengo trabajando, preparándome para entrar en la selección cuando sea posible, ¿no? Entrar en la selección es cumplir con las pautas que ellos te ponen en cuanto a puntajes generalmente. Se tiran 72 flechas. El puntaje máximo son 720 puntos, el punto máximo son 10. La idea es estar arriba de los 600 puntos. Eso significa estar dentro del amarillo, más o menos. Y algún que otro error rojo, de lo que se dice error rojo, pero bueno, esa es la idea. Ese es un nivel de competitividad alto. Yo vengo tirando a 70 metros desde enero de este año. Yo terminé todo el proceso de escuela hasta 60 metros el año pasado, así que fue volver a 70 metros, fue también como, hola, volví. Recuerdos, emocionarme de ir empujando los paraflechas, de decir, bueno, llegué a 70 y 70 te das cuenta es el más lejos y no hay más. Fue competencias acá de las regionales, entrenar, buscar no es, para mí por lo menos en el proceso en el que estoy, no es buscar ahora un puntaje, sino buscar confianza y poner bien las expectativas de lo que quiero lograr por lo menos en este primer año de 70 metros. Es un deporte muy mental, o sea, la concentración que se necesita para estar haciendo exactamente lo mismo 72 veces y un poco más en las llaves es un montón. Y en el intermedio encima tenés distracciones, tenés que ir a buscar tus flechas, tenés competidores, tenés tus propios nervios, hambre, calor, sed, absolutamente todo. Mosquitos, viento, lluvia, sol, nubes, todo el cambio climático de lo que significa estar afuera, más la vida misma. Así que hay que prepararse mucho mentalmente. Y uno de mis propósitos en esta competencia es saber salir y entrar de la cabeza. Cada vez que yo agarro mi arco y empiezo a prepararme para entrar a la línea de tiro y tirar, entro en mi zona, digamos, en mi foco. A partir de ahí yo lo único que estoy pensando es en lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, absolutamente nada más. Sin embargo, esto es un esfuerzo y la cabeza se cansa, entonces tiro 6 flechas, dejo el arco y salgo. Y salgo y charlo con mis amigos, me tomo un mate, me río, y es entrenar eso, porque también es disfrutar un poco el torneo, porque si uno está metido en esa zona siempre te pones de mal humor, no terminás disfrutando de la compañía de los otros arqueros, del deporte en sí, el hecho de viajar a otro lugar a conocer. Mi propósito en ese torneo fue eso, saber salir y entrar en mi zona, aprender a manejar mis emociones, aprender a resolver problemas que me vayan surgiendo sin ponerme mal, sabiendo solucionar y entrar, saber cuándo soltar situaciones para que no afecte mi tiro. Porque si yo tengo la cabeza en otro momento, en otro lugar, cuando estoy tirando una flecha y al momento de soltar la flecha estoy pensando en otra cosa, no estoy pensando en esto. Entré en el ranking, volver a ver mi nombre ahí, o sea, haber participado en mi primer competencia internacional outdoor, porque el año pasado estuve en los Panamericanos Indoor, acá en Buenos Aires. Estoy re contenta, o sea, como que siento que hay un camino que se está destrabando otra vez,
nos llevamos bien, estamos creciendo, es también llevar, algo que comentaba con Rodri el otro día, es llevar el uniforme, que si bien no tengo el uniforme de Argentina, tengo el uniforme de mi academia, de la gente que me viene acompañando desde el principio, que entendió mi historia, que me acompañó, y verlo plasmado ahí, o sea, eso también es como un montón. Es una relación con un objeto inanimado al que le doy en mi cabeza, ¿no? O sea, somos nosotros dos, plasmado una parte de mí ahí adentro. De hecho tiene nombre, se llama Barry, Barry Allen, por el Flash, porque soy muy fan de Flash, y de hecho tiene colores muy parecidos a Flash. Pero sí, es hablarle a mi arco, hablándome a mí, ¿no? Más o menos. Para mí es un combo. Yo de por sí soy muy deportista, me gusta mucho el deporte. El running entró a mi vida también de la misma forma, o sea, por amistades. Y en el running uno claramente tiene que aprender a correr una cierta cantidad de kilómetros. Arranca muy de a poquito. Yo a principio del año pasado fue que arranqué, te corría 5 kilómetros con dificultad. O sea, 4 kilómetros, que fue mi primera carrera, terminé muerta con ganas de vomitar. Porque me exigí mucho. Entonces es también el mismo proceso de empezar a conocer nuestro cuerpo, empezar a exigirle, a entrenarlo, y justamente por la elevación de palpitaciones al momento de estar corriendo, uno tiene que aprender a respirar, a saber qué es lo que le está diciendo su cuerpo, y lo mismo lo agarro y lo pongo acá adentro. Cuando estoy nerviosa y tengo las palpitaciones arriba, que digo, bueno, estoy nerviosa y es un sentimiento totalmente normal, estoy ansiosa, quiero tirar, es decir, bueno, sí, esto está bien acá y yo puedo manejar esto porque es algo que conozco, sé que mi cuerpo, le digo, hace esto, lo va a hacer, sabiendo que estoy sintiendo todo esto. Entonces esa es la idea de mezclar ambos mundos, y además de trabajarlo mentalmente, porque lo puedo hablar, pero es también un tema de entrenarlo, de decir, bueno, sí, reconozco esa sensación de nervios, reconozco esta sensación de ansiedad, esta sensación de miedo, lo voy a agarrar y voy a seguir haciendo lo que sé que tengo que hacer. Este es un poema que me quedó grabado del colegio. Si es plus ne suis ce que j'étais, ne le saurais jamais être. No soy más lo que era y no sabría jamás serlo. Es como, me encanta porque es eso mismo, es un tema de evolución constante, de claramente no soy más lo que era ayer y no sabría jamás hacerlo porque siempre trato de ser mejor, o de ninguna forma uno es de la misma forma que fue en su momento. Es una representación de crecimiento constante. El oso de la academia es Jorge Cabrera, el papá de Rodri. A Jorge le decían el oso, y una chica también de la selección, Wanda, hola Wanda, empezó a generar el logo de la academia, hizo un primer boceto y después Ailu, la novia de Rodri, la diseñadora gráfica de la academia, le dio ese último toque que es ahora de nuestro logo del oso. Aguante el pincha. Sí, me preguntan, es muy gracioso, ¿no? Que sea muy fan, porque soy muy fan de un club argentino, yo siendo de Guatemala. ¿Cómo llego acá? Yo en realidad, y esto tómenlo entre paréntesis, yo soy del Real Madrid. Mi papá fue muy hincha del Real Madrid, y me pegó muchísimo el amor por ese club y por los... Sí, de vuelta, tampoco soy española, ¿no? Pero en Guatemala se consume mucho el fútbol español, así que el Real Madrid fue siempre mi pasión, es lo que compartía con él, entonces le dio esa importancia. Sin embargo, cuando se enteró que me iba a venir a vivir acá a Argentina, y específicamente a La Plata, me dice, en La Plata hay un club de fútbol de estudiantes, se llama, me dice, estaba Verón jugando ahí. Mi papá conoce mucho del mundo del fútbol y conoció a la Bruja Padre, que también vivió en Guatemala siendo entrenador de comunicaciones, y me dice, anda a ver fútbol ya que vas a estar ahí, hacelo, así. Si vas a ir a algún club, anda a Estudiantes. Entonces ahí va con Estudiantes. Y vengo acá y las dos primeras chicas que conozco son hinchas de Estudiantes. Entonces que la vida encuentra el camino, así que hincha de Estudiantes. Cuando nosotros nos enteramos de que Jaja clasifica, creo que Jaja ni lo sabía en el momento. Estábamos terminando el torneo
y el presidente de la federación anuncia: tenemos una noticia importante para decirles, nuestro arquero Damián Jarabía va a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos. A ver, es un sueño, es el sueño del deportista llegar a las Olimpiadas, y que un arquero, justamente alguien que lo has cruzado en el campo de tiro, que se ha esforzado, que ha trabajado tanto, que le ha tenido que pasar por una banda también, llegue, que haya llegado, es una alegría, ¿vale? Fue impresionante, fue seguir a partir de ese momento todo donde iba, cómo se preparaba, en las Olimpiadas mismas, desprender la tele, estar pendiente de cómo le iba, a verlo, como tratar de, uno hincha en ese momento, como dale, vamos, jaja, como si fuese, gritás los sets ganados como si fueran goles también. O sea, es emocionante. Parte de lo que quería ver es, bueno, ¿qué hace un arquero de elite al momento de prepararse? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo estos arqueros se preparan para tirar una flecha? ¿Cómo toman cada flecha? Y estudiar un poquito también a estos grandes deportistas y ver qué hacen. La idea de todo esto es tirar todos para un mismo lado, ¿no? Es hacer crecer el deporte de tiro con arco, y voy a hacerme argentina en este sentido, de que seamos un país importante en lo que significa el tiro con arco. Hay 3 escuelas acá, competimos las 3 a nivel regional, nos vamos cruzando en competencias, somos amistades, o sea, no hay rivalidades en ese sentido. Estamos todos tirando para el mismo lado, tenemos capaz todos un sueño en común. Estoy segura que hay un montón de otros arqueros de otros clubes que también tienen este sueño de ir a las Olimpiadas, y es todos tratar de buscar nuestro camino para poder llegar hacia él. Digo, no es un deporte absolutamente popular, es un deporte que encima es muy específico, ¿viste? El tema del arco llama la atención, estéticamente es muy lindo también. Asocian siempre, ¿no?, con estos grandes como personajes de la historia, Robin Hood, arquero Legolas, o sea, este tipo de cosas. Bueno, puedes tirar 2 flechas al mismo tiempo, ese tipo de preguntas, puedes tirar flechas en fuego. Tengo una pequeña anécdota de eso. Y ese tipo de preguntas, y dónde se practica, qué onda, ¿viste? Como mucha curiosidad sobre el deporte. Prendí casi legalmente mi colegio en fuego, sin querer. Porque cuando estaba en ese apogeo mío de tiro con arco en Guatemala, estaba en el colegio y muchas veces tenía que faltar a clases para ir a competencias. El director del colegio quería hacer una representación más o menos de esto para festejar la independencia con los deportistas como destacados del colegio. Y querían cerrarlo a lo Barcelona 92, ¿no? Me busca un preceptor en la clase de matemática, me dice: Sarabia, la quiere ver el director. Me llevo a la oficina del director y me dice así, re ganchero: vos tirás con arco, ¿no? Sí, te has ido a competencia. Digo: sí. ¿Se puede tirar una flecha en fuego? Y me empieza a contar la historia de que quiere hacer esto. Y le digo: déjame que lo consulto. O sea, ya te digo que la flecha en fuego no, porque no voy a ni arriesgar ni mis flechas ni mi arco a tirar una flecha en fuego. Pero déjame que consulto. Se me ocurrió agarrar un paraflechas que era de madera, algo, imagínense, como eso que está ahí al fondo, todo completo, y poner una bolsita de alcohol o nafta y abajo un pequeño mechero. Contenido, ¿no? Todo. Armé lo dibujé, le pregunté si les parecía y me dijeron: sí, bueno, dale, vamos. Lo practiqué, todo esto se iba a hacer en el techo del colegio. El colegio estaba así como en desnivel, o sea, iba a estar toda la población estudiantil abajo, afuera, iba a ir pasando la antorcha, y bueno, el final era yo en el techo tirando la flecha, y que eso ponía 16 años tenía, 17. Llegó el día, ¿viste? Pasó todos los deportistas, sube el último con la antorcha, me la acerca así simbólicamente a la flecha, agarro, tiro, le pego, pero ¿qué pasa? No sé por qué ese día la flecha, cuando impacta, hace que se caiga el paraflechas con la bolsa rota creo que era nafta lo que habían puesto, y un mechero prendido, y el paraflechas era de madera. Yo había justamente pedido que no haya nadie cerca por un tema de precaución, así que los encargados estaban con los extintores por las dudas abajo, tenían que subir, y bueno,
fue todo un acontecimiento, porque eso se prende fuego, el colegio empieza así como, ¡ah! Yo entro en un pánico terrible. Encima eran techos diferentes, o sea, yo no podía ir a ver qué onda, tenía que bajar y subir. Suben corriendo los encargados a extinguir el fuego, yo bajo, desarmo el arco, me quedo así. Me van a echar, y no, o sea, está bien, responsabilidad y no, o sea, tenía 16 años, pero quien me dio el permiso fue el director del colegio en el momento. Sí, yo quiero creer que sí, o sea, sí, o sea, la flecha se ve claramente que cae ahí adentro. No me puse mucho a estudiar tampoco la aerodinámica, vamos a decir que sí. Era parte del show.